La idea ahora es hablar un poquitito de sedantes inhalados. Yo voy a hacer una introducción bastante corta y simple. Después el tema técnico y más complejo se lo voy a ir dejando a Indalecio Carboni Viso, que es el por ahí el que tiene un poco más de conocimiento de lo técnico, ¿sí? Si querés anda pasando Inda, ¿no? Y bueno, lo que nosotros siempre decimos, la utilización de sedantes inhalados es romper un tema de una cultura que hay en todas las unidades de cuidados críticos del país, que es este tema de la falta de conocimiento y de no abrirse a nuevas tecnologías o a nuevos tratamientos. A nosotros nos ha costado mucho poder romper eso. Cuando empezamos siendo los primeros del país. Después hubo un cambio del manejo del servicio y ahí nos quedamos como con muchas dificultades para poder implementar esto, porque hay que romper barreras y van a ver que mucho en lo que nosotros vamos a ir relatando, vamos a ir contando, está en cómo romper estas barreras, cómo romper estas estructuras de pensamiento para poder aplicar un tratamiento que nosotros creemos que es súper útil y que tiene un montón de beneficios para los pacientes. Pero bueno, todo esto que es nuevo genera dificultades. Cuando empezamos hicimos un trabajo con la gente de la Allende Córdoba, donde hicimos una publicación que salió en Medicina de Buenos Aires y que ahora la gente de la Allende de Córdoba básicamente nos ha duplicado en casos por la utilización. ¿Qué pasó? Y bueno, pudieron romper esas barreras, pudieron romper esa capacidad, esa incapacidad que tenemos muchas veces de poder poner nuevas tecnologías y nuevos tratamientos. Entonces, cuando hablamos nosotros de lo que es la pseudoanalgesia, vamos a hablar de el síndrome post-terapia intensiva, ¿no? Nosotros tenemos una estructura donde habitualmente un grupo de médicos vemos los pacientes antes y después de la internación en terapia intensiva y ese conocimiento de los pacientes nos genera por ahí un montón de información y un montón también de preguntas de ver lo que estamos haciendo. Supónganse nosotros cuando vamos a operar un esófago, todos los pacientes que van a una cirugía de esófago pasan por nuestro grupo y le hacemos algo que se llama prehabilitación. Los estudiamos para ver cómo está la función cardiopulmonar, cómo está la función respiratoria, cómo está la función cardíaca, vemos en qué condiciones está, lo mandamos a rehabilitar si hace falta y a su vez les mostramos cómo la terapia intensiva antes del procedimiento para bajar la carga de ansiedad y después ya los conocemos durante el procedimiento y después hacemos un seguimiento post cirugía. Esto lo hacemos por ahí en esófago, que son un grupo limitado de pacientes, pero la idea es empezar a hacerlo en todo el grupo de patologías quirúrgicas complejas que pueden ir de una neumonectomía o a la cirugía de citorreducción, donde uno tiene mucha información y puede anticiparse a lo que le puede pasar a un paciente y conocer más al paciente. Y cuando hablamos de este tema, volver para atrás, Inda, del tema de el síndrome post-terapia intensiva, hablamos de esto, ¿no? De lo que pasa en los pacientes que están tratados o mucho tiempo internado en la terapia intensiva, donde siempre suele haber dolor ineficazmente tratado y eso requiere un montón de protocolos y de seguimiento, que es algo bastante complejo. Y uno lo ve mucho en las cirugías torácicas, que a pesar de tener los anestesistas encima, los agentes de tratamiento del dolor, catéter peridural, siempre hay algún tipo de dificultad para lograr los objetivos del tratamiento con respecto al dolor. La sedación excesiva, cuál es el protocolo que tenemos los servicios, cómo vamos ajustando la dosis de medicamentos, cómo tratamos el delirium y la inmovilidad prolongada. Todo esto requiere de un montón de protocolos, un montón de conocimiento y seguimiento para ver si estamos haciendo bien las cosas. Esto nos lleva obviamente a debilidad muscular, discapacidad motora y deterioro cognitivo, lo que lleva mucho más días de ventilación mecánica, más días de UCI y más días de moro y mortalidad. Y acá hay un tema, ¿qué sucede con estos pacientes cuando son dados de alta? Bueno, cuando son dados de alta, la mayoría de estos pacientes tienen con severas discapacidades y nosotros como terapistas no conocemos lo que sucede después del alta. No sabemos lo que significa para una familia o un paciente mandarle a un centro de rehabilitación, no hay buenos centros de rehabilitación, no hay estructuras para poder tener estos pacientes y muchas veces estos pacientes terminan geriatrizados con alteraciones en las articulaciones, con escara, con trastornos cognitivos. Y el impacto en lo social, esto siempre el impacto tiene consecuencias a nivel laboral y sobre todo económicas, que está recontraestudiada que estas consecuencias laborales y económicas las terminan pagando las mujeres de la familia, porque son las primeras que tienen que dejar de trabajar y son las primeras que tienen que ayornarse al cuidado de un familiar. Entonces,
La intervención que uno hace en un paciente crítico prolongado, ya sea desde la sedación, del manejo de la analgesia, del manejo de la rehabilitación, va a tener un impacto enorme que, si bien está estudiado, no está implementado en la práctica del día a día de cómo el manejo posterior a eso. Y nosotros que ahora hemos implementado un área de ventilados crónicos, vemos las dificultades que genera, tanto desde el punto de vista económico para la institución, como para la familia, como para la estructura de asistencia en los pacientes en general. Entonces, cuando hablamos de esto, ¿qué podemos hablar? Bueno, vamos a hablar de sedantes inhalados. Básicamente tenemos dos drogas, que después Inda va a hablar específicamente de cada una de las drogas, y es una propuesta alternativa o en combinación a la analgesia convencional, a la pseudoanalgesia convencional. ¿Cuáles son las ventajas que tenemos? Bueno, rápida eliminación a través de la ventilación pulmonar, limitado metabolismo hepático, hay poca acumulación y poca taquifilaxia, parece ser que hay menos tiempo en asistencia de ventilación mecánica y sobre todo un efecto cardio-neuroprotector. Sí, esto es bastante importante en esos pacientes que por ahí o vienen en un postparo cardíaco, sobre todo estos pacientes que vienen post cirugía de cardiovascular, que tuvieron un bypass aortopulmonar o una bomba de circulación extracorpórea. Estos pacientes salen de esa cirugía y lo primero que salen ventilados con propofol y midazolam, lo cual genera mucho más complicación en lo que es todo la hemodinamia del paciente. Entonces, en ese grupo de pacientes, los sedantes inhalados pueden tener un área que no esté explotada y que pueden tener beneficio. Las desventajas, lo que hablamos, la curva de aprendizaje, y sobre todo no la curva de aprendizaje, la incapacidad que genera una droga nueva en utilizarlo si ya conocemos lo otro. Entonces, como yo ya sé que hay propofol, midazolam, fentanilo, morfina, y esta droga me genera más complicaciones, entonces prefiero usar lo convencional, lo conocido. Náuseas y vómitos, yo creo que esto está estudiado en pacientes ambulatorios, lo sacaría de los pacientes críticos. Puede haber acumulación y falla renal, sobre todo por el flúor del sevoflurano. También hay un miedo con respecto a la aerolización del agente y la contaminación atmosférica. Hay como un mito de creen que si se rompe el frasco van a quedar todo dormido como si fuera una película en la habitación. Y bueno, ya hay un tema de dificultad con respecto a eso, ¿no? Entonces, romper esa estructura y romper esos miedos mediante educación puede tener mucho beneficio para poder incorporar estas nuevas drogas. Uso clínico, ¿en quién los vamos a usar? Básicamente pacientes con sedación profunda, aquellos pacientes que no podemos lograr un RAS, un objetivo de RAS, también que es una dificultad de poder llegar, también pueden ser un target para poder utilizarlo, paciente con sedación muy prolongada. Y después otro grupo de pacientes más específicos como el asma casi fatal, sabemos que se ha usado en algún momento sedantes inhalados, pero en este grupo de pacientes primero nos permite ahorrar drogas que tienen un montón de impacto hemodinámico y un montón de impacto en el despertar, sobre todo con delirio, y a su vez tiene un efecto local sobre la broncodilatación. Y en los pacientes neurocríticos es útil en el estatus epiléptico, sobre todo en aquellos pacientes no podemos lograr un plano con respecto a llegar con la sedación. En aquellos pacientes que hay que hacer valoración neurológica, esto siempre cuando nosotros queremos despertar a un paciente, son drogas que uno la cierra y se despierta rápidamente. Pero hay que tener cuenta que tienen que ser pacientes que no tengan presión intracraniana elevada, ¿no? Tiene que estar solucionado el tema de la hipertensión endocraniana y lo que hablaba recién, la neuro y la cardioprotección. Creo que este es un grupo de pacientes que es muy útil en el paciente postparo cardiorrespiratorio, en el paciente postcirugía cardiovascular, evitar el uso de propofol, midazolam u otras drogas que tienen impacto en lo hemodinámico puede ser útil. Las contraindicaciones absolutas, bueno, raro, hipersensibilidad, hipertermia maligna, la verdad, conocer que un paciente tenga hipersensibilidad es poco probable de poder llegar a ese diagnóstico y también es difícil si tiene el diagnóstico de tenerlo asignado. Y las contraindicaciones relativas, lo que yo venía hablando recién, la PIC cuando no está monitorizada, bueno, tener en cuenta el embarazo. Y después viene la hipoventilación, que en la práctica del día a día puede ser un problema. ¿Por qué? Porque los pacientes tienen mucho broncorrea, pueden afectar a lo que es el sensor y sobre todo al conector y al dispensador de la droga. En aquellos que tienen fuga aérea muy importante, al tener en cuenta que vos tenés un paciente que va a tener una droga que va a entrar en circulación pulmonar y puede tener una fístula broncopleural de alto flujo, bueno, tener en cuenta cuando el volumen de pérdida es muy importante, se pierde la droga, ¿no?
Y después en aquellos con ventilación ultraprotectiva, también cuando hay poco volumen tidal, hay una duda sobre utilizarlo o no utilizarlo. No sé si ustedes tienen pacientes con membrana de circulación extracorpórea, con ECMO. Estos pacientes son súper complicados porque tienen un montón de drogas y el filtro del ECMO suele lavar y absorber mucho las drogas. Bueno, este grupo de pacientes siempre cuando tienen una patología respiratoria tienen ventilación ultraprotectiva y bajos volúmenes tidal. Pero hay veces que uno puede utilizar un ECMO por un problema cardiovascular y no propio del pulmón y tiene un volumen pulmonar adecuado. Bueno, en este paciente puede ser útil la utilización de sedantes inhalados. El Allende tiene un caso de un paciente que estuvo creo que 14 días con un ECMO arteriovenoso con sedantes inhalados y lo despertaron y la verdad que fue bastante exitosa la respuesta a la droga. Así que ahora la parte más técnica y más difícil se la dejo para que empiece Inda. Hola, ¿se escucha ahí? ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, trayendo un poco lo que dice Marcos, contarles que nosotros dentro de los anestésicos que tenemos, los que usamos son los líquidos volátiles, es decir, principalmente el sevoflurano y el isoflurano. Hay otros, como puede ser el desflurano, que como no tenemos un dispositivo que lo pueda administrar en la terapia intensiva, habitualmente en forma clínica no se usa. ¿Cómo son estos líquidos volátiles en términos de su farmacocinética y farmacodinámica? Son líquidos incoloros que rápidamente se volatilizan al abrirse, por eso se almacenan en botellas cerradas, no son inflamables, son transparentes, uno tiene un olor bastante característico si uno los huele, y básicamente tenemos dos dentro de la terapia intensiva que usamos. Estos líquidos, imagínense que al volatilizar se entran a la ventilación alveolar, desde el alvéolo pasan a la sangre con un coeficiente de partición o de transporte específico para cada una de estas drogas. El isoflurano pasa más rápido y el de sevoflurano un poquito más lento rápidamente del alvéolo a la sangre y de la sangre al cerebro, hace su efecto, ahora vamos a ver sobre las membranas de los canales de calcio, y luego hace el efecto, el camino inverso, es decir, desde el cerebro a la sangre, de la sangre al alvéolo, y se expulsa a través de la ventilación alveolar. Lo interesante de estas drogas, que a diferencia de la sedación endovenosa, estas drogas no se metabolizan en su gran parte, el sevoflurano el 95% no se metaboliza, y el isoflurano el 99%. Por lo tanto, se expulsan por la ventilación alveolar sin cambios. Es decir, lo más interesante es que por esto no se acumulan. Y al no acumularse y no tener metabolitos activos, cuando cesa la infusión, rápidamente cesa su efecto. Y es por esto que son tan interesantes esto que les decía Marcos de la evaluación clínica neurológica, especialmente los neurocríticos, porque uno apaga la infusión y los pacientes en más o menos unos 5 o 10 minutos los tenemos de vuelta despiertos. ¿Qué cosa tenemos que saber respecto a estos dos tipos de drogas? Bueno, el sevoflurano tiene un metabolito que se llama fluorometil pentafluoroisopropileno, que al acumularse está descrito que pudiera generar toxicidad renal. ¿Por qué digo pudiera? Porque hay reportes de uso más prolongado, hasta 15 días, sin valorar este daño renal. Pero bueno, teóricamente uno por las características de la molécula sabe que lo puede generar. Entonces, la primera advertencia entre estas dos drogas que tenemos disponibles en el mercado es, bueno, si puedo elegir, uso isoflurano, ya que no tiene este efecto de toxicidad renal teórico, pero si no lo tengo, saber que tengo que monitorear la función renal. Esto en terapia intensiva lo hacemos todo el tiempo, pero bueno, lógicamente el gran volumen de la evidencia de este tipo de droga está dado en anestesia, donde no hay un uso prolongado, sino solamente lo que dura la cirugía. Respecto a la farmacodinámica, bueno, no me voy a meter en esto. Esto básicamente lo que hacen los dos y todos los sedantes fluorados es básicamente activar canales de iónicos inhibidores de sodio, de calcio, perdón, y a través del bloqueo de los receptores excitatorios, lógicamente genera esta depresión del sistema nervioso central. Pero lo más interesante que me parece a mí explicarles es que tenemos solamente dos dispositivos de delivery de la droga en terapia intensiva. El primero en crearse fue este, que es el Sedaconda ACD. ACD es de Anesthetic Conserving Device. Esto lo desarrolló Sedana Medical, antes también lo conocían como Anaconda. Y básicamente este dispositivo lo que hace es ingresar el líquido, este sedante líquido que va a ser volátil, hasta un vaporizador. Este vaporizador va hacia el lado del paciente e introduce la droga en forma ya de un gas. Cuando el paciente exhale, el 90% de esta droga, a través de un filtro de carbón, va a volver a ser reinhalada. Por eso es que su nombre se llama Sedaconda ACD, Anesthesia Conserving Device, porque conserva el 90% de la droga anestésica. Y como les decía, que estas drogas no se metabolizan, lo que hace de esta forma es ahorrar una gran cantidad de volumen del sedante. El otro 10%.
si se exhala, fíjense, es la línea violeta, si pasa el filtro de carbón y se exhala y ahora vamos a ver el circuito cómo es que se termina saliendo finalmente del circuito respiratorio. Ustedes dirán, bueno, pero si este filtro de carbón me va a aumentar la hipercamia, me va a hacer hipercamia si filtra todo. No, bueno, el dióxido de carbono pasa libremente el filtro de carbono sin problema, así que no hay mayor problema con la hipercamia respecto a este punto si, por el filtro de carbono. Me dirán ahora si hay algún kinesiólogo escuchando, bueno, ¿cuál es el espacio muerto instrumental de esto? Bueno, el espacio muerto instrumental no es diferente que un filtro bacteriano viral o un humidificador de calor y humedad, un HME o HMF, de 50 mililitros de espacio muerto instrumental. Y sepan que esto además de ser un vaporizador, también tiene un filtro bacteriano viral incluido. Es decir, si uno usa esto, no debería usar filtro bacteriano viral. Ya voy respondiendo preguntas clásicas, por eso es que traigo a colación de esto. Fíjense, un corte transversal de lo mismo, acaba la línea del agente anestésico, líquida, se vaporiza, pasa al paciente, del paciente filtro de carbono, vuelve el 90%, un filtro de carbón, vuelve el 90%, un 10% sí se va hacia la rama de la expiración. Y acá, como les decíamos, tenemos el reflector de carbón, pero terminás un filtro bacteriano viral. Y una pequeña porción del gas la va a tomar por una línea de muestreo para nosotros saber qué gas está exhalando el paciente, qué concentración de gas está exhalando el paciente, y va a ser lo que nos permita medir, ya les adelanto, el end-tidal de la droga. Así hacemos el end-tidal del dióxido de carbono, lo mismo podemos medir el end-tidal de la droga y de esta manera saber qué cantidad de droga estamos administrando. ¿Se acuerdan esa imagen que mostró Marcos de ahí al principio de esto de abrir la cabeza y cambiar el paradigma? Bueno, ya no medimos entonces la cantidad de la droga por mililitros hora o por gamas como el kilo de peso, sino que lo medimos por end-tidal de la droga. Cambia un poco el concepto. Fíjense acá el circuito completo de Sedana. Entonces decimos que es un líquido, un anestésico líquido volátil. Entonces lo administro por una bomba de jeringa en forma líquida a una determinada velocidad de infusión. Pasa por la línea de infusión, llega al vaporizador, se vaporiza la droga y de esa forma se inhala en el paciente. ¿Se acuerdan? Alvéolo, sangre, cerebro, su efecto, cerebro, sangre, alvéolo, alvéolo exhala, el 90% vuelve a reinhalarse y una pequeña porción pasa de nuevo a lo que es el analizador de gases y nos permite a través del analizador de gases observar no solo los valores numéricos, sino también una curva de end-tidal de la droga, lo que le llamamos end-tidal. En este caso se llama sevoflurano, sevoflurano. Pero Sedana Medical y el Sedaconda no es el único que hay en el mercado. Esto no está disponible en Argentina. Esto es una empresa alemana, TIM. Es otro vaporizador. Se usa en Medio Oriente. Se llama Mairus. Lo que tiene este vaporizador electrónico es que también cuenta con un filtro HME. Nosotros no lo tenemos disponible y creo que no está disponible incluso en Sudamérica. Tiene algunas características técnicas diferentes, pero comparte el mismo principio de usar sedantes líquidos volátiles y a través de un vaporizador administrar al paciente en la rama inspiratoria. El circuito, como verán, es igual. En este caso, la droga del delivery de drogas no se hace por una bomba de infusión, sino por un cartucho que se carga, se conecta a lo que es la rama inspiratoria a través de este vaporizador y el paciente lo inhala. Posteriormente continúa con el circuito de exhalación normal. Se lo traigo a colación para saber que existen otras alternativas, pero la gran usada en Sudamérica, que es la única disponible, es la de la competencia que se dan. Este es de Team Medical, se llama Mairus. Entonces le decíamos, bueno, como es un paradigma nuevo, tenemos que pensar en forma diferente y medimos la potencia de los anestésicos inhalados de forma diferente. ¿Cómo la miden los anestesistas, que han sido quienes han descrito un poco el uso de sedantes inhalados históricamente? Básicamente hablan de una concentración alveolar mínima para impedir el movimiento frente a un estímulo quirúrgico en el 50% de los individuos. Entonces, una concentración tal que tenga el 50% de los individuos dormidos frente a un estímulo quirúrgico. Eso lo llaman concentración alveolar mínima. Y básicamente hablamos de concentración alveolar mínima cuando decimos, bueno, quiero comparar dos drogas, si a uno tengo que ponerle menos concentración alveolar, es más potente, ¿no? Necesito menos droga para tener 50% de los individuos dormidos. Bueno, la concentración alveolar mínima, o también llamada MAC, habla de la potencia anestésica. Fíjense este gráfico, ¿no? A medida que la concentración de sevoflurano, de florano en este caso aumenta, el porcentaje de no moverse frente a un estímulo quirúrgico va aumentando. Aquí es la MAC, el 50% de esta población. La MAC es un concepto teórico, un concepto poblacional. Quizá lo podemos traer a pie de cama. Fíjense que la MAC
también disminuye progresivamente con la edad. Si disminuye la concentración alveolar mínima para tener dormido el 50% de la población, esa droga obviamente es más potente. Es lógico también que los ancianos requieran menos drogas para quedarse el 50% de la población dormida. Cada agente también cuenta con una concentración alveolar mínima específica, es decir, el isoflorano con menos concentración alveolar mínima tiende a tener a los pacientes dormidos, el sevoflurano un poquito menos, el deflorano tiene su MAC específica que es un poquito más alta, es decir, necesito más cantidad de concentración alveolar para tener a los pacientes dormidos. Pero miren además, qué interesante este gráfico, donde tengo a los pacientes inmóviles, el 50% de mis pacientes inmóviles a medida que aumento la dosis de la droga, la probabilidad de respuesta frente a la dosis de la droga, aumento, el 50% está inmóvil, y aquí si yo lo asocio a otra droga, por ejemplo en este caso fentanilo, necesito menos drogas, lo cual es lógico, esto nos pasa con los sedantes endovenosos también, si uno usa propofol, necesita más dosis de propofol para alcanzar un estado de sedación profunda como un RAS de -4, a diferencia si usa propofol y midazolam, es decir, los efectos son aditivos, por ende si usa uno analgésicos, además de sedantes inhalados, puede tender a disminuir la MAC por quitar el estímulo nociceptivo, y si usa otro sedante, lógicamente también ocurre esto, es decir, requiere menos concentración alveolar para alcanzar igual estado de sedación. Y lógicamente todos los estados que tengan impacto en la alteración de la conciencia también van a tender a disminuir la concentración alveolar que yo necesito para dormir a ese paciente. Por ejemplo, estados de shock, estados de anemia, alteraciones hidroelectrolíticas, hipoglucemia, también tienden a disminuir la concentración alveolar de lo que yo necesito para dormirlo. Pero como les decía, la MAC es un concepto teórico, está diseñada para poblaciones habitualmente del quirófano, entran pacientes que están estables, que tienen un prequirúrgico bien hecho, pacientes que están sanos por el resto de las condiciones multiorgánicas, que no es lo que corresponde a terapia intensiva. En terapia intensiva, los pacientes suelen tener daños multiorgánicos, están febriles, daños neurológicos, suelen no requerir iguales dosis que en el quirófano. Y más aún, no existe habitualmente un estímulo nociceptivo tan alto como lo puede ser el estímulo quirúrgico. Nuestros pacientes, más allá de algún dolor que puedan tener por la inmovilidad, por algún catéter o sobre todo por el tubo traqueal, no tienen el nivel de intensidad en dolor que un paciente quirúrgico. Por eso es que en terapia intensiva preferimos que el monitoreo sea a través del end tidal de la droga, es decir, cuánta droga termina el paciente exhalando. Y sabemos que más o menos para la población de terapia intensiva está estudiado que el objetivo del end tidal o FET, fracción end tidal, de isoflorano es del 0,5 al 1%. Estos valores se miden en volumen. Isoflorano en aire, en oxígeno sería. Entonces, 0,5% de isoflorano en un 100% de aire. Esa es la concentración como se mide. Sevoflurano es más o menos parecido, de 0,3 a 0,5, de 0,3 a 0,7, se suele decir, es más o menos el rango de end-tidal donde uno se maneja para saber que tiene una dosis más o menos adecuada. Lógicamente esto se complementa con la escala clínica, que es la escala, en nuestro caso de RAS, o de Ramsay, la que uno puede usar para medir o hablar el mismo idioma en términos de qué tan sedado está un paciente, o bien un monitoreo electroencefalográfico procesado, como puede ser el monitoreo por BIS o por SedLine, cualquiera de los dos, para hacer un correlato de este estado clínico de sedación, especialmente para no sobresedar. Saber que un paciente no está sedado es relativamente fácil porque uno lo observa clínicamente, pero clínicamente es muy difícil saber si un paciente no está sobresedado. El paciente que está en RAS de -5 clínicamente, uno puede estar sobresedándolo sin darse cuenta. Y uno se preguntaría, bueno, muy bien, yo tengo a este paciente dormido, pero todavía veo que tiene algunos estímulos o movimientos frente a ciertos estímulos. ¿Cómo hago para aumentar el end-tidal de esta droga? Bueno, muy fácil. Lo que hago es aumentar la bomba de infusión líquida, lo que hace que aumente la vaporización de la droga y termine entregándosele más droga al paciente. Recuerden que la droga en su inicio es una bomba, una droga líquida en una bomba de jeringa. Entonces, aumentar la velocidad de infusión en la jeringa hace que llegue más droga al vaporizador. Al llegar más droga al vaporizador, va a ingresar a la vía aérea del paciente, va a exhalar por ende también más droga. Esa pequeña línea de muestreo va a ir a procesar para conocer el end tidal de la droga que estamos usando y nos va a arrojar un valor que uno presume que según la droga que usa es de 0,5 a 1% para los pacientes críticos de terapia intensiva. Y este pequeño porcentaje de droga no puede expedirse al aire ambiental porque sabemos que puede ser tóxico atmosférico para el personal y también para la capa de ozono. Esto pasa a través de una línea de muestreo que va a un quelante o un filtro de carbono activado, donde finalmente se neutraliza el efecto de la droga. Lo mismo ocurre
¿se acuerdan ese 10% que pasaba por la rama expiratoria? Bueno, esa rama expiratoria va a llevar esta droga a través del circuito interno del ventilador y va a salir por lo que se llama rama de salida del ventilador, que un detalle importante, tienen que buscarla en cada uno de los ventiladores que tengan. La mayoría de los ventiladores, excepto el Puritan 850, cuenta con una rama de salida que uno puede identificar y sacarla, y si no tiene un adaptador para la tubuladura, se consigue el fabricante, el proveedor nacional consigue este adaptador, pero es importante que esto no quede al aire ambiental porque lógicamente estaría expidiendo toda esta droga que recuerden, 99% de isoflorano y 95% de isoflorano no se metaboliza en el paciente, es decir, sigue teniendo efecto clínico. ¿Esto es cómo se distribuye? Todo esto que les demostré del circuito, esto es como uno viene el insumo cuando uno compra el kit. Viene el vaporizador, viene el filtro de carbón activado para estos gases que hablábamos, te viene con con la jeringa viene con con su tubuladura particular, que es con un volumen conocido para purgar con seguridad, y con todo lo que tiene que ver con esta pequeña línea de muestreo final de la rama expiratoria que no suelen venir con lo que son las tubuladuras convencionales de una rama inspiratoria, una rama expiratoria y la rama MI. El set comercial tiene esto, se comercializa a veces en términos de días, por días de uso, a veces se comercializa el set completo. Sepan que por paciente, todo lo que son tubuladuras es uno por paciente, al igual que en el uso convencional de las tubuladuras de ventilador. Obviamente este vaporizador es un filtro bacteriano viral y se impacta de secreciones, y esto es lo que decía Marcos, si se impacta de secreciones va a aumentar la resistencia al flujo de aire, va a aumentar la presión pico, pero sobre todo va a disminuir el delivery de droga, y si el paciente está exclusivamente sedado con sedantes inhalados puede que se despierte, entonces es importante saber que esto nos impacte, y también saber que tiene una vida media de unas 24 horas, es decir, en forma programada uno debería volver a cambiarlo cada 24 horas porque pierde las capacidades de la refracción de este filtro de carbón. Por otra parte, cada 10 jeringas, este carbón activado también cesa su efecto, porque se agota el carbón activado que tiene, así que habría que recambiarlo, y esto cuenta con una forma de tabla para ir chequeando que uno no se olvide de las jeringas. Por lo demás, el resto de los insumos es uno por paciente. Algo importante cuando uno lo prepara, lógicamente, esto si hay algún farmacéutico que escucharlo es importante porque toda la cadena de uso de los sedantes inhalados tienen que tener conocimiento desde el médico que le indica, el farmacéutico que lo prepara, quién lo dispensa, al enfermero que va a estar a pie de cama utilizando esta droga, conocimiento de la bomba de jeringa, retiro de la bomba de jeringa y cambiarla. Acuérdense que la vida media de estas drogas es de 5 a 10 minutos, entonces no es como el propofol quedó sonando o el midazolam quedó sonando, la bomba de cassette o de jeringa que ustedes usen y el paciente no se va a despertar porque hay acumulación habitualmente. Estas drogas no se acumulan y al no acumularse el paciente se apaga la bomba y a los 5 minutos está despierto, con el riesgo que pueda tener de lesionarse, de autoextubarse. Entonces cambia el paradigma incluso también en este punto, con todas las ventajas que esto tiene, también con sus desventajas. Entonces, lo que les traía de vuelta del farmacéutico, quien prepara los sedantes inhalados, viene una botella líquida que tiene un adaptador que trae el set comercial. El set comercial, este adaptador calza perfecto con la jeringa. Uno carga la jeringa y se lleva la jeringa con un tapón que evita la aerosolización durante el traslado desde la farmacia hasta la habitación del paciente, mucho más si preparan en la unidad. Nosotros tenemos una farmacia en nuestra unidad, pero hay muchas unidades que preparan los enfermeros directamente en la unidad, o peor, hay otras unidades que tienen la farmacia central, que es quien le dispensa la droga, entonces también el traslado de una jeringa, de un líquido que puede vaporizarse, podría ser peligroso, así que bueno, con esta jeringa que tiene tapón se acaba ese problema. Las jeringas además se pueden almacenar una vez preparadas, entonces uno puede ya, si presume que el uso va a ser más prolongado, sabe que las puede tener preparadas y listas para administrarlas. Un poco yendo al operativo, ¿cómo se usa esto? Bueno, tenemos un paciente que está dormido, tiene midazolam y propofol y tiene un analgésico, un opiáceo, morfina o fentanilo en infusión continua, y yo quiero hacer el switch, pasar del status quo de la sedación endovenosa a lo que es sedación inhalatoria. Bueno, lo que se hace habitualmente es purgar el circuito. ¿Se acuerda que teníamos una jeringa que iba por un circuito? Ese circuito sabemos que tiene 1,2 mililitros de espacio muerto instrumental. Se purga con un bolo de 1,2 mililitros y luego se inicia la velocidad de infusión, que puede ser de 5 mililitros hora, 10 mililitros hora aproximadamente. Y rápidamente empieza a observar el lent tidal de la droga, ¿no?
en el analizador de gases. Sepan ustedes que hay unos 15 minutos hasta el estado estacionario de la droga. O sea que quizá las primeras mediciones de Entidal sean más bien erráticas, porque esto tiene que ver con la farmacocinética de la droga, va a tender a subir y bajar hasta que se estabilice en un punto de Entidal donde se mantenga estable en el tiempo. Bueno, ese estado estacionario de la droga nos permite ya saber que el paciente está adecuadamente sedado con estas drogas, si es que se encuentra en rangos de Entidal, o si es que observo clínicamente con el BIS o con lo que tenga para medir ese estado clínico, y ahí puedo ir suspendiendo los sedantes endovenosos. Es nuestra experiencia, ahora les voy a contar, les voy a mostrar. Es una droga muy estable, el sevoflurano, que es lo que hemos usado principalmente, y ha logrado disminuir el resto de los sedantes endovenosos, pero recuerden que se puede combinar con sedantes endovenosos sin ningún tipo de problema, y sí se sugiere fuertemente continuar con los analgésicos, no suspenderlos, ya que no hay efecto analgésico demostrado por los sedantes inhalatorios. Si uno no alcanza este estado estacionario, vemos que el paciente se mueve y dice, bueno, necesito que el paciente rápidamente alcance el plano, llevarse a sedación más profunda, puede hacer bolos a través de la bomba de jeringa de 0,3 mililitros para isoflurano y de 0,5 mililitros para sevoflurano. Siempre los bolos con la bomba, nunca bolos en forma manual. Por el contrario, uno completó la infusión, dice, bueno, quiero suspender la infusión, quiero despertarlo rápido al paciente porque tengo que hacer un traslado, o quiero despertarlo lentamente porque quiero ver su estado neurológico. Hay dos formas, fíjense, la forma más agresiva, si se quiere, es detengo la bomba de infusión, pero además retiro el Sedaconda ACD del circuito de la respiración, es decir, saco de la rama ENI el circuito y vuelvo al circuito sin el vaporizador. Esto lo que va a hacer es que rápidamente caiga la concentración de la droga y a medida que aumente la ventilación alveolar, pasen unos minutos, el paciente se va a despertar. Por el contrario, si uno quiere despertar más normal, progresivo, más del día a día de lo que es la vacación de sedación, solamente apaga la bomba de jeringa y deja el circuito conectado. De esta forma, se acuerda que el 90% del oxalado va a tender a recircular y la disminución de la droga, del efecto, va a ser más paulatino y quizás lleve algunos minutos más, pero frente a lo que es la sedación endovenosa sigue siendo tiempos muchísimo, muchísimo más cortos. Situaciones especiales o preguntas que suelen surgir. Si se puede hacer una broncoscopía con este tipo de drogas, bueno, la verdad es que no, porque el broncoscopista se va a dormir, así que no parece ser la mejor opción. Marcos ha hecho en el quirófano, digo por términos de seguridad, muchos se hacen ventilación en la broncoscopía rígida y no ocurre nada, no es peligroso, pero de ninguna forma es recomendable, porque además el delivery es extremadamente errático, hay aire esparcido al, al aire de la habitación, hay droga esparcida al aire de la habitación, expones al personal, está contraindicado usar broncoscopía durante la infusión de sedantes inhalados, alternar a sedante endovenoso lo que dure el procedimiento y luego volver. Respecto a las nebulizaciones, el nebulizador se coloca entre el tubo endotraqueal y el sedaconda y se pueden usar sin ningún tipo de problemas. Recuerden, los nebulizadores ultrasónicos, los de malla vibrante, que son los más comunes, no hay ningún problema con este tipo de nebulizadores de usarlos. Y sí saber que algún tipo de fármaco como la acetilcisteína o la anfotericina, que nosotros usamos mucho en el trasplante pulmonar, al tener una altísima viscosidad, pueden impactar el filtro y de esta forma el vaporizador y pueden aumentar la resistencia y por ende tener que cambiarlo, por esto que les decía que cae el delivery. Entonces, cuestiones operativas del día a día, a medida que uno hace experiencia lo va cambiando, pero sepa que la droga se puede usar, pero por ahí no es el momento recomendable si uno está usando este tipo de fármacos nebulizados o al menos hacer la nebulización con sedantes endovenosos transitoriamente. Respecto al traslado, no hay ningún problema. Lógicamente es un circuito mucho más engorroso de manejar en un traslado, por ahí parece ser más lógico pasar hacia endovenoso, pero sí sepan que si un traslado, por ejemplo, para una resonancia bajo ventilación mecánica y anestesia, tanto el sedaconda como la jeringa son resonables, o sea que no habría ningún tipo de problema. Y respecto a lo que ya le había comentado del humidificador, del intercambiador de calor y humedad y del filtro bacteriano viral, no hace falta agregar más espacio muerto instrumental al circuito, ya que el mismo dispositivo junto con eso. Bueno, pero que hasta acá muy lindo. Tenemos un dispositivo, o al menos dos, el Mirus y el Sedaconda, para dispensar estas drogas en terapia intensiva. No necesitamos una mesa anestésica, es buenísimo. Parece tener unas interesantes características farmacocinéticas, farmacodinámicas, pero ¿dónde está la evidencia? ¿Qué sustenta el uso de estas drogas? Bueno, básicamente hay tres trials principales, hay muchos más trabajos, pero estos son los más groseros. El primero de Saki y colaboradores en el 2004, un trial unicéntrico, 40 pacientes. Buscó primero ver si era eficaz en términos de mantener el Ramsay, en esa época usaban Ramsay y no RAS,
en objetivos de Ramsay, es decir, sedación profunda, qué tan bueno era sedando el isoflurano versus el midazolam en terapia intensiva, y encontró que era igualmente efectivo, y encontró que era igualmente seguro, o sea, no tenían problemas, ninguno de los dos, ni isoflurano ni midazolam, dos drogas muy seguros. Sí, lo que observó, y esto fue muy interesante, fíjense, el tiempo a la extubación en el isoflorano desde que detenían la infusión, más o menos, este es un box plot, o sea, toda la población se distribuye en este cuadradito con sus rangos de seguridad. Más o menos el paciente entre los 8 y los 10 12 minutos, todo el mundo terminaba extubado. Fíjense con el midazolam, desde que decían cerca de los 100 a los 1000 minutos. Muchísimo, muchísimo más tiempo. Esto solamente en 40 pacientes. Fíjense después el tiempo a la extubación, 10 más menos 5 frente a 250 a 270 minutos. Tiempo al primer comando verbal, 10 más menos 8 minutos contra 110. Esto es con diferencias estadísticamente significativas. Y además, eh, el tiempo que quisimos estar en el objetivo de sedación, es decir, ¿alcanzó objetivo de sedación? Sí, los dos muy buenos. Fíjense que no hay diferencia porque los dos eran muy buenos sedando. Y además encontraron que en el isoflorano requerían menos opiáceos. Esto no es por un efecto del isoflorano per se, es que el paciente muchas veces uno piensa que no se duerme porque tiene dolor y termina dándole más dosis de drogas. Estas drogas son muy buenas sedando. Segundo trabajo, segundo trabajo, Mesnil y colaboradores. Este grupo ya más reciente en el tiempo, un trabajo francés, un trial unicéntrico, 60 pacientes, buscó lo mismo, buscar seguridad y eficacia. Jack ahora con score de RAS, los dos muy eficaces y muy seguros. Hizo tres ramas, sevoflurano, propofol y midazolam, 20 pacientes por rama, y encontraron lo mismo, un poco de esto de que les comentaba del estudio de Saki. Buscaban parecido y encontraron tiempo al despertar, el sevoflurano muy rápido, el propofol algo bastante rápido frente al midazolam, que es mucho más errático. ¿Por qué creen que es errático el midazolam? Acá tiene que ver con las características farmacocinéticas de la acumulación del midazolam en el obeso, en la grasa, tiende a acumularse, es decir, que yo tengo la infusión endovenosa más la infusión que el tejido adiposo está tirando nativamente hacia la sangre, además de que tiene un metabolito activo, de que su concentración en la falla renal es mucho más errática también. Entonces, fíjense cómo esto, al no tener acumulación del sevoflurano, tiende una mucho más rápido despertar cuando lo apagan. Lo mismo, delay a la extubación, cerca del minuto cero en el sevoflurano. Los box plots se distribuyen más cerca de los 500 y hasta el 1500 en el midazolam, incluso un paciente más de 2000, ahí perdido. Tiempo tiempo en el nivel de sedación que uno desea, los tres muy buenos, los tres son excelentes sedantes, nadie va a decir que el propofol y el midazolam no sedan bien, son muy buenos sedando, el problema son sus otras características de acumulación. Y finalmente también el consumo de morfina, un poco por lo que les decía, era mucho menor en el sevoflurano, propofol y midazolam. O sea, los dos trabajos buscaron más o menos lo mismo. El tercer trabajo es un trabajo ya mucho más cercano en el tiempo. Durante la pandemia, un estudio de Meissner y colaboradores ya midió isoflurano contra propofol, ya buscando comparar solamente estas dos ramas. Es un trabajo de 22 terapias intensivas en Eslovenia y en Inglaterra. Y buscaron primero esto de la eficacia, los dos muy eficaces, y el tiempo al despertar. Y encontraron que el sevoflurano tenía menor tiempo al despertar, pero algo muy interesante es que esta diferencia no se veía en el primer día. Y miren cómo se distribuyen acá las poblaciones, la probabilidad de estar despierto el primer día, desde que se apagaba el sedante, a medida que pasaba el tiempo, 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos, los dos grupos se despertaban más o menos igual, pero fíjense lo que pasaba el segundo día. Ya el segundo día, si seguía sedado durante el primero, el tiempo al despertar era mucho más corto en la rama isoflorano que en la rama propofol. Y esto se explica, y es un gráfico que a mí me encanta mostrar, se explica por la acumulación. La acumulación del propofol es muchísimo, muchísimo mayor, y eso que el propofol no es el midazolam, se acumula muchísimo menos. Respecto al Mairus hay mucho menos evidencia, mucho más pobre, son estudios ya en posoperatorios, no son los pacientes generales de la terapia intensiva. En los dos estudios, uno es de Romagnoli de 2017, un estudio no es un trial, es un observacional unicéntrico. Encontró algunos datos interesantes, usaron sevoflurano, registra el Lentaida del sevoflurano que usaron, decían que con el 0,79% de Lentaida los pacientes estaban bien dormidos, midieron otras cosas como la contaminación ambiental, que fue extremadamente baja, 0,15 partes por millón, frente a un punto de corte de seguridad de 5, y el tiempo al despertar que fue 4 minutos. Fíjense lo rápido que se despertaban los pacientes que no tenían problemas neurológicos, porque eran pacientes abdominales, cuando uno detenía la infusión.
Y otro trabajo de Berga de Toll. Este es interesante porque mide tres diferentes sedantes inhalados en el postoperatorio. Recuerden que el Mairus puede usar deflorano, que en el Sedaconda solo usamos sevoflurano y isoflurano. Deflorano creo en Argentina no hay, pero saber que tiene la opción de usar esta otra droga. También un trial unicéntrico, y midió las tres ramas, 20 pacientes por rama, y midió qué tan bien dormidos estaban y cuánto era el tiempo al despertar. La verdad que las tres ramas fueron seguros, fueron eficaces, logró dormirlos, registraron los Entidal, fíjense, con sevoflurano un Entidal menor que con isoflurano, menor que con deflorano. Esto quiere decir que requieren menos concentración alveolar mínima, que tu potencia anestésica es mayor. Necesito menos para estar igualmente dormido. Y ahí está el concepto que les decía de la MAC y del Entidal. Y que el tiempo al despertar en el deflorano fue más rápido que en el sevoflurano y más rápido a su vez que en el iso. Se registran otras cosas, pero son interesantes también para el uso generalizado de la sedación inhalatoria. ¿Y cómo ha sido nuestra experiencia local? Bueno, este es un trabajo que hicimos junto al Sanatorio Allende de Córdoba. Son poquitos pacientes, son 11 pacientes, un trabajo multicéntrico y observacional retrospectivo. Un poco queríamos ver la experiencia, ver qué complicaciones teníamos y sobre todo ver si era seguro y eficaz como mostraron estos tres trabajos grandes. Usamos sevoflurano, es lo único que tenemos disponible en nuestro hospital al momento. Y sí, fuimos a medir no solo sedación clínica, sino también ver si alcanzamos objetivos por BIS o por setline, depende de cuál tuviéramos disponible. Lo que encontramos es que 11 pacientes que venían recibiendo Propofol lo suspendieron 10, 5 pacientes que recibían midazolam lo suspendieron los 5 y el paciente que recibía desmetomina también lo suspendió, es decir, pudimos migrar exitosamente a sedación inhalatoria sin usar sedación endovenosa concomitante, cosa que podríamos haber hecho en un solo paciente, lo hicimos, de usar Propofol y sevoflurano en conjunto. Logramos reducir opiáceos, más o menos una reducción global de los opioides del 33%. Esto también es interesante y viene a colación un poco de lo que les contaba de este confundidor que a veces es el dolor en términos del despertar. Y bueno, la discusión es que mostrar esto, que fue efectivo en términos de lograr objetivos de sedación sin otros sedantes, disminuyó el uso de opioides y encontramos un muy buen perfil de seguridad ya que no tuvimos efectos adversos graves. Lo que hacíamos a los pacientes era tomarle laboratorios los 5 días posteriores a la infusión. Se usó más o menos una mediana de uso de 48 horas de este tipo de drogas. Durante los 5 días previos y 5 días posteriores, si es que había laboratorio los 5 días previos especialmente, medíamos laboratorios de hepatograma, natremia y creatinina, especialmente porque estábamos usando sevoflurano para registrar efectos adversos. Y la verdad es que por suerte no lo encontramos. Sí, interesante, y esto lo reportamos con bastante intensidad, y lo que traía un poco Marcos, es que requiere entrenamiento del personal. Esto ha sido la principal barrera de nuestro uso, al menos en nuestro centro y seguramente en el mundo entero, porque implica un cambio de paradigma. Implica que haya campeones en las unidades para mostrarlo, implica que haya adherencia de parte de todos los sectores del hospital, no solo de los médicos que suelen ser quienes por ahí están más interesados en este uso, sino que el enfermero es quien está todo el tiempo. Hay mucha mitología del miedo, de la exposición. Bueno, requiere que todas las aristas del uso, desde los enfermeros, kinesiólogos, todos, cada uno, cuando damos esta charla, nos gusta que estén todos porque cada uno tiene sus preguntas. Por ahí los kinesiólogos me dicen, bueno, ¿qué tan eficiente es el filtro HME? ¿Es igual que un filtro bacteriano viral? Y el enfermero me está preguntando por la bomba de jeringa. Siempre hay dudas y hasta que uno no haga uso y costumbres de esto en forma más cotidiana, van a seguir surgiendo estas preguntas, lo cual es muy interesante que sean respondidas a medida que surgen. Lógicamente, nuestro trabajo es muy pequeño, no tiene seguimiento a largo plazo, pero como una primera experiencia argentina, la verdad que nos fue muy bien y tenemos mucho interés en seguir reportando lo que sigue por delante. Respecto a las guías, ¿qué dicen las guías actuales? La primera guía de pseudoanalgesia general, que aparece en Sean Inhalados, la propuso la ESIM, la Sociedad Europea, en el 2020, que ahí no solamente las recomendaba como alternativa, las guías de costo-efectividad de NICE del 2022, no sé si conocen el sistema sanitario británico, todo aquello que no sea costo efectivo en términos de la potencia de la evidencia previa y en términos de lo económico, no será aprobado por NICE y por ende no será usado en las islas y por lo tanto emite recomendaciones respecto de sí o no su uso y la financia en base a esto también. Bueno, recomienda el uso de Sedaconda como una opción rentable para administrar sedación inhalatoria en terapia intensiva y sí sugiere en un apartado identificar qué grupos de pacientes se beneficiarían más. Y todavía esto es una pregunta que está abierta,
aunque cada vez se usa más como sedación general para cualquier tipo de paciente, sin duda que habrá algún paciente que tenga más beneficios que estas drogas, serán quizás los asmáticos, serán quizás los estratos epilépticos, bueno, quedará por determinar cuál de esas poblaciones tendrá mayor beneficio. Más reciente en el tiempo, de fines del año pasado, principios de este año, una guía específica de sedación inhalatoria de la revista española de anestesiología y reanimación para terapia intensiva. Ya dice que la sedación inhalatoria es una alternativa no inferior al propofol, un poco teniendo en cuenta esto del el trabajo último de Meissner, este es el trabajo alemán. Dicen que respecto al sevoflurano emiten la recomendación de que no hay límite temporal de uso, pero que tenga más cuidado con el sevoflurano, esto que les decía del metabolito que se acumulaba, aunque sí también notifica ahí que dice, bueno, a pesar de esta recomendación que hacemos, todavía no tenemos grande potencia de evidencia para decir que que tiene efecto nefrotóxico acumulativo, ya que hay casos de hasta 15 días de uso reportados en la literatura. También la importancia, ¿no?, de construir la evidencia de acá en adelante a medida que esto se expanda a terapia intensiva en forma más generalizada. Fíjense, perspectivas futuras, dos trabajos, uno el ISOComfort, financiado por Sedana, en uno de los grants que da para investigación, un estudio pediátrico de fase 3 lo va a comparar con el midazolam, que en pediatría tiene un uso todavía muy extendido, entre 3 y 17 años, y los estudios que estamos esperando más nosotros, que son estudios multicéntricos muy grandes, de uso generalizado, uno de isoflorano con propofol versus propofol en la población general de terapia intensiva, y en Spire ICU 2, que es más de insuficiencia respiratoria. O sea, ver también cómo se comporta la patología pulmonar. Estos trials ya están en Clinical Trials disponibles si los quieren leer. Respecto a los desafíos, bueno, un poco lo que queremos traer con Marcos. Esta tecnología parece ser extremadamente interesante. Hay pocos avances en terapia intensiva respecto a los avances tecnológicos, mucho menos en farmacología. Fíjense, los cardiólogos, seguramente yo desde que me recibí hace unos 10 años, he visto avanzar trials de cardiología y usos de drogas como dapaglifosina u otro tipo de manejos de insuficiencia cardíaca que se aceleran completamente y uno queda, si no está todo el tiempo leyendo de eso, muy atrás en la evidencia. Y en terapia intensiva seguimos más o menos haciendo lo mismo sin cambiar mucho trabajos contundentes o drogas contundentes que cambien el outcome. Esto tiene que ver un poco con lo difícil que es también investigar en terapia intensiva. Así que bueno, quedará a ver si somos capaces de hacer este cambio de status quo, si logramos vencer la resistencia externa y nuestra resistencia interna también, si somos capaces de capacitar a nuestros compañeros y a nuestros colegas de trabajadores de la salud. Si esto termina siendo beneficioso en costo efectivo, si uno lee los trabajos de costo efectividad económica, la verdad es que los del NICE le dan muy bien por ahora. Hay que ver esto si se extiende y logra incluso medir los días de ventilación mecánica que reduce, el tiempo a la extubación que reduce, incluso puede haber más diferencia con la sedación endovenosa. Y todavía hay mucha discusión, y especialmente en Europa, de la carga ecológica que pudiera tener todo el procesamiento de estos gases a la atmósfera. Así que bueno, como conclusiones, primero ponerme a disposición de las preguntas que tengan junto a Marcos, ahora al chat, agradecerles por la oportunidad y contarles que, bueno, en nuestra opinión y en nuestro conocimiento y en nuestra breve experiencia parece ser una alternativa muy interesante y una tecnología muy útil lo que es la sedación inhalada en terapia intensiva. Estas son las referencias. Si quieren alguna duda, tenemos también nuestra guía que generamos hace unos 2 años, también como bibliografía de consulta. Y bueno, esto fue un poco entrar en calor para el Congreso, que están de locales, así que yo voy a estar en 3 charlas de este tema, uno contando nuestra experiencia en terapia intensiva, un taller clínico y una mesa redonda en lo que es el Comité de Sedación, Analgesia y Delirium.